En este video vamos a hacer algunos ejemplos. Considera una función de densidad de probabilidad de esta manera. Aquí la diferencia con los ejemplos anteriores es que x es una variable continua e y es una variable discreta. Así es que este es un vector aleatorio. Este vector aleatorio xy es un vector aleatorio mixto. Eso significa que esta función de densidad de probabilidad corresponde a este vector, pero este vector x es continuo. Claro, x es más grande que 0, e y están los naturales, o sea, y es discreto. Entonces lo que debería suceder es que la integral sobre todos los reales positivos y la suma sobre todos los naturales de esta cantidad debería ser igual a 1. Lo que nos piden a nosotros es obtener la densidad marginal de y. Entonces, yo te pregunto, si quieres obtener la densidad marginal de y, ¿tienes que sumar o tienes que integrar? Esa es la pregunta. Esta cantidad. Porque acuérdate que la densidad marginal de y se obtiene integrando respecto a la variable contraria o sumando respecto a la variable contraria. Significa que tienes que saber si esa variable contraria a la que tú quieres, es decir, la x, es continua o es discreta. En este caso la x es continua. Por lo tanto la respuesta es que tengo que integrar. ¿Ok? Entonces yo integro ¿sobre qué dominio? Sobre el dominio sobre el cual está definida la variable. Entre 0 e infinito de esta cantidad. Respecto a x. Claro, entonces te recuerdo, las densidades marginales se obtienen al integrar o sumar respecto a la variable contraria a la que yo estoy calculando. Claro, si integro respecto a x, todo esto que está acá no puede depender de x, depende de y. Entonces, para integrar esa cantidad, lo único que hay que hacer es simplemente, tú puedes, por ejemplo, todo lo que no depende de x sale de la integral, así que te queda 1 partido por y factorial, y esta integral la puedes reescribir de una manera conveniente. Fíjate, esto es x elevado a y más 1 menos 1 por e a la menos x partido por 1/2 de x. ¿Te das cuenta? Entonces lo que hiciste ahí fue escribir esto como una función gamma. Entonces esta es una función gamma cuando el alfa vale y más 1 y el beta vale 1/2. Entonces de acuerdo a la formulita, esto es ese 1 partido por y, no se nos puede olvidar. Gamma de alfa. Esto es gamma de y más 1 por beta elevado a alfa. Eso es 1/2 de elevado a y más 1. Ahora, tú dices, bueno, ¿será que se puede simplificar? ¿Tú te acuerdas de esa propiedad de que gamma de y más 1 es y factorial cuando el y es entero? Es natural, esto es natural precisamente. Así que esta cantidad no es otra cosa que y factorial. Por lo tanto, eso se cancela con eso y eso resulta ser, la densidad marginal resulta ser 1 partido por 2 elevado a y más 1, donde y está en los naturales. Y eso entonces implica que obtuvimos la densidad marginal de y, que va a ser una función de cuantía asociado a una variable aleatoria discreta, lo cual es coherente con el comienzo, porque dijimos que x es continuo e y es discreto. Así que así resolvemos la parte A, donde simplemente esto se resolvió aplicando integración. Si tuvieras que obtener la densidad de x, tendrías que sumar sobre los y. Tú podrías hacer ese ejercicio en casa. Calcula la densidad, entonces te dejo ese ejercicio como tarea. ¿Sí? Tarea, tú puedes obtener la densidad marginal de x. ¿Qué tienes que hacer? Sumar sobre los y. ¿De qué cosa? Eso. Y ve en esencia qué cantidad te queda, si es que es fácil o difícil de calcular. Muy bien, en la parte B entonces, lo que tenemos que obtener es la esperanza de x dado igual 2. Pero para obtener la esperanza de x dado igual 2, primero necesitamos la densidad. ¿Cuál es la densidad de x dado y igual a 2? Y si tú te recuerdas, la definición que nosotros vimos en los videos anteriores, dice que la densidad condicional se puede escribir como la densidad conjunta de x y en x y en y igual 2, partido por la densidad marginal de y evaluada en 2. Pero esta densidad conjunta la tenemos acá, solamente resta evaluarlo en igual 2. Y esta densidad marginal
la acabamos de obtener. Así que tenemos que solamente reemplazarla en igual 2. Por lo tanto, esto te queda. ¿Cuánto vale la densidad? Esto te queda x cuadrado por e a la menos 2x partido por i factorial, que es 2. Todo eso dividido por f de i, que es esto, que es 1 partido por esto, que pasa arriba, ¿te das cuenta? Pero eso cuando i vale 2. Entonces lo voy a anotar acá así, de manera muy sencilla. Queda 1 partido por 2 elevado a 3, ¿te das cuenta? Entonces esto resulta ser, esto es un 4 que queda arriba, 4x cuadrado por e a la menos 2x, cuando x es positivo. Esa es entonces la densidad condicional. Por lo tanto, si a mí me piden esta, bueno, en la parte B calculamos eso, ahí está. Y en la parte C, entonces, lo que me piden es calcular la esperanza. Pero yo sé entonces que la esperanza, de acuerdo a la definición, de x dado y igual 2, eso no es otra cosa que, piensa, ¿voy a integrar o voy a sumar? ¿Voy a integrar o voy a sumar? Bueno, voy a integrar porque tengo que hacer la esperanza. Esto es la integral entre 0 e infinito de x. ¿Por quién? Por la densidad f, voy a anotarlo aquí, por la densidad de x dado y igual 2 de x. Entonces, si tú te fijas, esto nos va a quedar la integral entre 0 e infinito de 4 veces, ese 4 queda fuera, de x por ese x te queda x al cubo, ¿verdad? Por e a la menos 2x de x. Entonces, ahora sí te puedes armar nuevamente una función gamma. Aquí el alfa va a valer 4 y el beta sigue valiendo 1 medio. Por lo tanto, eso va a ser 4 veces gamma de alfa, gamma de 4, por beta por 1 medio elevado a alfa, a 4. Entonces, tú sabes que eso es 4, gamma de 4 es 3 factorial, que es 3 por 2 y por 1 partido por 16. Entonces, eso te queda 3 medios. Y ese es el valor de la esperanza. ¿Qué nos falta entonces? Calcular la varianza de x dado igual 2. Pero la varianza de x igual 2 lo que necesita es este señor para poder aplicar la regla de la esperanza. Entonces, a continuación vamos a calcular este. Entonces, queremos calcular la esperanza de x cuadrado dado y igual a 2. Y eso no es otra cosa que la integral entre 0 e infinito de x cuadrado por la densidad f de x. Voy a anotar aquí f de x dado igual 2 de x. Okay. Entonces, si tú reemplazas esto, la integral entre 0 e infinito de x cuadrado por, y esta densidad es 4x cuadrado por e a la menos 2x de x. Entonces, si tú te das cuenta, esta integral nuevamente es una integral que va a usar la función gamma, porque te queda x a la cuarta por e a la menos 2x de x. Porque yo no voy a hacer este cálculo, pero aquí sí te digo que esto, alfa va a ser igual a 5 y beta va a seguir siendo 1 medio. Entonces, si tú haces el cálculo con la función gamma, eso resulta ser 3, como lo hicimos anteriormente. Finalmente, nuestro objetivo es calcular la varianza de x dado y igual 2. Y esa varianza es la esperanza de x cuadrado dado y igual 2 menos la esperanza al cuadrado de x dado y igual 2. Entonces, esta esperanza la acabamos de obtener, que es 3, menos esta esperanza la obtuvimos, que era 3 medios al cuadrado. Y si hacemos las cuentas ahí, eso nos va a dar igual a 3 cuartos. Recuerda que esta cantidad no puede ser negativa, tiene que ser una cantidad positiva, porque la varianza siempre es mayor o igual a 0. Este es otro ejercicio en que podemos usar el condicionamiento para calcular un valor esperado. Vamos a leer este enunciado. Sam se propone leer un libro de probabilidad o de historia. Solamente tiene estas dos opciones. O lee un libro de probabilidad o de historia. Si el número de errores en un libro de probabilidad es Poisson con media igual a 2, y el número
de errores en un libro de historia tiene una distribución de Poisson con media igual a 5, entonces, asumiendo que Sam elige un libro al azar, ¿cuál es el número esperado de errores que Sam cometerá? ¿O encontrará? No cometerá, encontrará. Si él decide leer un libro al azar, entonces, ¿cuál es el número esperado de errores? ¿O cuál es el promedio de errores que él puede encontrar? Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es definir las variables. Vamos a definir la variable x como número de errores en un libro. ¿Ya? Y definimos la variable y como 1 si Sam elige un libro de historia. Y 2 si Sam elige un libro de probabilidad. ¿Okay? Entonces, dado este condicionamiento, o sea, esta definición, lo que nos interesa es cuál es el número esperado, fíjate, de errores que Sam encontrará. Bueno, la variable x es el número de errores que hay en algún libro, en el libro, en general, ¿no? Entonces, lo que tú estás pidiendo esencialmente es la esperanza de x. Claro, ¿cuál es el número promedio de errores que va a haber en un libro? Bueno, entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo usar el hecho de que yo no sé cuál libro lee, pero sé que existen solamente dos posibilidades? Entonces, ¿cómo yo calculo la esperanza de x usando algún condicionamiento? Condicionamiento a que lee el libro de historia o lee el libro de probabilidad. Entonces, de acuerdo a la propiedad que vimos anteriormente, como este es un caso de una distribución discreta, esto va a ser la esperanza de x condicionado ahí. Ah, pero condicionado ahí tú dices, mira, este y puede tener solamente dos valores. Condicionado a que y vale 1. Por la probabilidad de que y valga 1. ¿Te das cuenta? Esa es la propiedad 1 que la escribimos de otra forma, más la esperanza de x dado y igual 2 por la probabilidad de que y valga 2. Entonces la ley iterada de las esperanzas se puede escribir de esa manera, y ahora condicionando sobre este libro y usando el hecho de que nosotros sabemos cuáles son estas esperanzas condicionales. ¿Te das cuenta? Sabemos cuáles son esas esperanzas condicionales y sabemos también cuáles son estas probabilidades, podemos resolver el problema. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, si es que Sam elige un libro igual 1 de historia, ¿cuál es el valor esperado de errores que va a encontrar? Bueno, dice acá que si él elige un libro de historia, el número esperado tiene una distribución de Poisson con media. La esperanza de una distribución de Poisson es exactamente 5. Entonces esto va a ser 5 por la probabilidad de que y valga 1. Ah, pero resulta que nosotros no tenemos ninguna elección. Por lo tanto podemos asumir que esto es completamente al azar, así es que le vamos a asignar probabilidad 1/2 a cada uno. Así que esto va a ser 5 por 1/2 más. Y ahora, si es que Sam elige un libro de probabilidad, ¿cuál es el valor esperado? Bueno, ese valor es 2. Entonces esto quedaría más 2 veces por 1/2. Así es que lo que nos queda acá es 1 más 5/2, y eso es algo así como 7/2. Por un momento pensé que esto era una probabilidad y me asusté porque es más grande que 1, pero es un valor esperado. Así que ¿cuánto es exactamente 7 dividido por 2? Es 3,5 errores. Se va a encontrar en promedio 3,5 errores por libro. ¿Ya? Eso es considerando que tiene estas dos opciones y que tú sabes cuál es la información en cada de estos libros. Entonces, en promedio, si él elige leer cualquiera de los libros, él va a encontrar